presentarles a ustedes quién es el doctor Luciano Andrés Hassan. Él es ciudadano nacido en Buenos Aires, Argentina. Tiene un recorrido y una hoja de vida bastante amplia. Voy a mencionar algunos de sus cargos más destacados y tal vez voy a cerrar con el último, que es voy a cerrar de último con el cargo por el cual también él nos va a acompañar en este día con esta conferencia. Pero mencionar que desde el 2003 a la fecha, Luciano Andrés Hassan es abogado de la Asociación de las Abuelas de la Plaza de Mayo, organización que todos sabemos es conocida por la defensa de los derechos humanos y que trabaja en la búsqueda de la verdad en el caso de Argentina y particularmente en los últimos años en la búsqueda de 500 niños y niñas que fueron víctimas de desaparición forzada en Argentina. También el doctor Luciano Andrés Hassan ha sido asesor legal de la Subsecretaría de Política Criminal en materia de reformas a procedimientos penales. Desde 2002 a la fecha es docente de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, del Departamento de Derecho Penal y Criminología. Voy a mencionar algunas de sus publicaciones. Análisis genético después del fallo Vázquez Ferra de la Corte Suprema de la Justicia de la Nación sobre las pruebas genéticas y la identificación de jóvenes desaparecidos. También el derecho a la identidad y la persecución de crímenes de lesa humanidad. Desafíos para la investigación y persecución penal de los delitos complejos en Argentina. Informe evaluativo del plan piloto para el fortalecimiento del sistema acusatorio en la provincia de Argentina y otros documentos que aparecen en su hoja de vida. Y tal vez dejé al final mencionar que el doctor Luciano Andrés Hassan también hoy es miembro del Comité de Naciones Unidas contra la desaparición forzada de personas. Y realmente es un lujo que un miembro del comité nos esté acompañando en esta actividad en Honduras. Una Honduras que tiene una deuda pendiente, como decía Berta en el panel anterior y también los compañeros que ya expusieron, que tiene una deuda pendiente de los crímenes del pasado, de los crímenes del presente, y que necesitamos tomar acciones para que los hechos no se repitan en el futuro. Y poder tener con nosotros a uno de los relatores de uno de los grupos más importantes de trabajo en Naciones Unidas, realmente nos da esperanza de que podamos encontrar algunas luces de sus recomendaciones que pueda dar en esta jornada para ver cómo podemos seguir trabajando en una temática que duele muchísimo, porque significa justamente todo lo que se niega, ¿no?, en la multiplicidad de derechos que se violan en el marco de la desaparición forzada. Sin más, voy a dar la palabra al doctor Luciano Hassan. Él va a tener 20 minutos de tiempo para exponer. Mientras tanto, ustedes pueden tener unas hojitas, creo que se les van a pasar unas hojas, para que puedan ir pensando en sus preguntas o comentarios a su ponencia. Y posteriormente vamos a tener 20 minutos también para respuestas del doctor Hassan. Sin más, bienvenido a Honduras y gracias por esta oportunidad de crecer junto con usted. Bueno, muchísimas gracias por esta presentación. Quiero comenzar agradeciendo enormemente a COFADE y a Berta por haberme invitado, por tener esta posibilidad de, aunque sea por algunas horas, conocer la realidad de Honduras en relación con las desapariciones forzadas, que es de alguna manera lo que en el grupo de trabajo nosotros necesitamos todo el tiempo. Nosotros somos 5 expertos de las distintas regiones del mundo que nos juntamos 3 veces al año en Ginebra, pero trabajamos todos los días desde nuestros hogares en cada uno de nuestros países para tratar de cumplir con lo que se conoce como el mandato humanitario que tiene el grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas, que es básicamente funcionar como un canal de comunicación entre los familiares de los desaparecidos y los estados para lograr la localización de las personas desaparecidas. Así es como se creó el grupo de trabajo en 1980, que fue el primer procedimiento especial de Naciones Unidas, inaugural precisamente en relación con lo que en ese momento se había detectado gracias a las denuncias de los familiares a nivel internacional de Argentina y de Chile, que estaban denunciando lo que estaba sucediendo ahí. Cuando el grupo de trabajo se formó en 1980, empezó a darse cuenta que las desapariciones forzadas no eran un problema del cono sur de América Latina, sino que era un problema mundial, que era un problema de todas las Américas. Estuvimos hablando desde la mañana
de lo que sucedió y lo que sucede aquí en Honduras desde los 80s. Así que es la mejor muestra de por qué era tan importante la creación del grupo de trabajo como una manera de encontrar un espacio en la comunidad internacional, en el ámbito de Naciones Unidas, para que los familiares que no eran oídos en cada uno de sus estados, porque había dictaduras, porque había estados autoritarios, porque aun cuando no los había, se los desoía o no se les daba importancia, entonces el grupo de trabajo aparece como un espacio amplificador con la esperanza, la expectativa de generar algún tipo de reacción por parte de los estados. Solamente por una cuestión de claridad, y tiene que ver con la complejidad de mis propios antecedentes. Yo fui miembro del Comité contra la Desaparición Forzada hasta el año 2017, y desde 2017 soy miembro del grupo de trabajo. Esto para aclararlo, sobre todo porque yo no participé en el comité el año pasado en el examen del informe de Honduras, si bien sí lo seguí bastante de cerca, porque justamente cuando yo todavía era miembro del comité se empezó a trabajar sobre ese informe. Así que voy a pasar, si no les molesta, voy a pararme para poder mostrarles algunas diapositivas. Voy a hablar de alguna manera lo que Berta me pidió, lo que COFADE me pidió, es hablar de la investigación de las desapariciones forzadas y sobre todo de la lucha contra la impunidad. Y esta propuesta, la verdad es que fue en un momento excelente, porque desde el grupo de trabajo estamos terminando un informe justamente sobre los estándares y las políticas públicas para la investigación eficaz de las desapariciones forzadas. ¿Y por qué? Que lo vamos a presentar en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en el mes de septiembre. ¿Y por qué nos pareció tan importante estudiar este tema y hacer recomendaciones sobre este tema? Básicamente porque justamente entendemos que la impunidad es un problema central. Y mientras que haya impunidad, va a ser muy difícil conseguir avances en términos del hallazgo de los desaparecidos. Mientras haya impunidad, es muy difícil conseguir memoria. Los procesos judiciales, muchas veces, cuando los familiares pueden ir a prestar testimonio en un estrado judicial y contar lo que vivieron y obtener información sobre lo que sucedió con sus seres queridos, es una forma de reparación que es muy distinta a otras maneras de conocer la verdad. La legitimidad que suele tener los estrados judiciales generan aportes distintos. Y por supuesto que sea el propio Estado, aún desde el Poder Judicial o desde el Ministerio Público, el que esté de alguna manera reconociendo lo que ha sucedido, también le asignan una fuerza distinta y por lo tanto tiene también un efecto trascendente de no repetición. Entonces, para hacer un muy pequeño repaso de dónde venimos, 1978, la primera resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas sobre las desapariciones forzadas, donde llama la atención sobre el crecimiento de desapariciones forzadas, sobre todo en el sur de América. Una resolución que fue impulsada por Francia y que contó con la gran oposición de la dictadura militar argentina en ese momento, que inclusive presionó en Ginebra a los expertos franceses e italianos que estaban intentando que pasara esa resolución. Así que hay toda una historia también de los malos hábitos diplomáticos de las dictaduras militares detrás de esa resolución, que fue un gran logro. Como les decía hace un rato, en 1980 se crea en el marco de la entonces Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas el grupo de trabajo que yo integro hoy como representante de América Latina y el Caribe. 1992, un gran hito, se aprueba por parte de la Asamblea General también la Declaración para la Protección de todas las personas contra desapariciones forzadas, que tiene la virtud de obligar a todos los países de Naciones Unidas, aunque no hayan ratificado ninguna convención en este sentido. 1994, la Convención Interamericana, muy importante para nuestro continente, para nuestro subcontinente, porque casi todos los países la han ratificado y genera las primeras obligaciones, primer tratado que genera obligaciones a los estados, pero también derechos para las víctimas, ¿sí? Y en el año 2006, la Convención Internacional, un gran logro de los familiares de desaparecidos de América Latina, porque realmente lo impulsaron
como dice ahí, van a ver en la pantalla de la derecha, el rol de los familiares desaparecidos en todo este avance normativo, que es bueno verlo escrito porque son avances realmente únicos, son el resultado del esfuerzo, la denuncia internacional de madres y abuelas de Plaza de Mayo en Argentina, de COFADE en Honduras, de la Federación de Familiares en el marco del continente americano, la Federación Asiática, el ICAED, que es la coalición internacional de familiares de desaparecidos. Ahora tenemos el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, que también ha logrado, por ejemplo, la sanción de la nueva ley sobre desapariciones forzadas en México. Pasemos a la próxima. Entonces, aquí, en realidad, lo que es importante es que toda esa normativa que hoy vemos plasmada y que es derecho y que por lo tanto obliga a los estados, justamente se creó de una manera diferente a la que habitualmente se crea el derecho. El derecho habitualmente se va creando en base a intereses particulares, en base a incentivos económicos, pero los derechos humanos en general y en particular lo que es el derecho sobre desapariciones forzadas se creó justamente como una reacción a este gravísimo y horrible delito de la desaparición forzada y a las denuncias de los familiares. Entonces, todo el cuerpo normativo que antes veíamos en la filmina anterior es de alguna manera la expresión de todo ese reclamo. Entonces es muy importante conocerlo porque de conocer la Convención, la Declaración de 1992, vamos también a entender todos los derechos que los familiares tienen y todas las obligaciones que el Estado tiene, y por lo tanto vamos a estar en un lugar distinto en relación a qué exigirle al Estado, porque no estamos pidiéndole al Estado una gracia, sino que le estamos pidiendo que cumpla con su responsabilidad frente a la comunidad internacional. Pasemos a la siguiente. Esto, que parece una nimiedad, es algo central. ¿Y qué significa? En la Convención Internacional que Honduras ratificó, hay un derecho nuevo que se ha positivizado, que parece obvio, y que es el derecho a que las personas no sean sometidas a desaparición forzada. Y esto es importante porque como derecho también genera una serie de obligaciones que después vamos a ver. Pasemos a la próxima. El concepto de víctima estaba aquí plasmado hoy a la mañana, cuando algunos de los familiares, de los compañeros decían: somos víctimas directas. Y esto no es simplemente hoy un discurso político, una arenga, sino que hoy por hoy tiene reconocimiento normativo en la Convención Internacional sobre Desaparición Forzada, que dice que, en su artículo 24, son víctimas de desaparición forzada todas las personas que sufran un perjuicio directo por una desaparición. Entonces, esto lo que hace es reconocer la complejidad de la desaparición forzada, un delito que no solamente afecta al detenido desaparecido, sino que también afecta a cada uno de sus allegados y familiares, ¿sí? Entonces, ese reconocimiento de víctimas, por lo tanto, también lo que genera son derechos en términos reparatorios, también genera derechos a participar en los procedimientos penales, porque ya la víctima es la que, digamos, ya es el familiar el que debe ser reconocido como víctima. Entonces, poder intervenir en las investigaciones, poder proponer pruebas, poder exigir la revisión de aquellas decisiones judiciales que le disgustan, son un montón de elementos nuevos que aparecen en términos del reconocimiento de los familiares y los allegados del desaparecido como víctima. Pasemos a la siguiente. Perdonen que voy un poco rápido, pero quisiera cubrir varios temas y después tener oportunidad de conversar un poco. Y este es de alguna manera el eje central del mensaje que a mí me parece importante conversar hoy. Las desapariciones forzadas son distintas de muchos otros delitos contra la libertad que se aplican en muchos países para este fenómeno. Las privaciones ilegales de la libertad, los secuestros, incluso los homicidios, cuando en muchos casos se interpreta que la persona fue asesinada o fue víctima de ejecuciones extrajudiciales, y entonces los casos se imputan como homicidios. Lo importante de entender para ver la diferenciación de la desaparición forzada de todos estos delitos es que justamente dentro de sus características están la ocultación del cuerpo, pero también de la evidencia, la destrucción de la evidencia y la intervención del Estado, que puede ser directa o puede ser indirecta, es decir, a partir del apoyo a personas que no son
agentes estatales, pero que actúan con el apoyo del Estado, como por ejemplo los parapoliciales o otras formas de grupos que intervienen con financiación o bajo órdenes directas del Estado para cometer desapariciones forzadas. O incluso en el supuesto de la aquiescencia, que es cuando el Estado simplemente deja hacer a conciencia de lo que está ocurriendo. Da autorizaciones para perpetrar desapariciones forzadas. Estas dos características, todo lo que tiene que ver con el ocultamiento, con la destrucción de pruebas y la propia intervención del Estado, hacen que necesariamente las desapariciones forzadas estén siempre atadas a la impunidad. Es decir, la impunidad es parte de la propia definición de desaparición forzada, lamentablemente. Cuando los estados perpetran desapariciones forzadas es justamente porque lo que quieren es impunidad. Es bastante conocido el discurso del dictador argentino que inició la dictadura, Jorge Rafael Videla, probablemente muchos de ustedes lo conozcan, que él planteó que como objetivo desaparecer personas, y él explicaba la desaparición forzada de personas como una manera de superar los conflictos que había tenido Pinochet en Chile por ejecutar a los disidentes políticos. Entonces, la dictadura argentina se planteó como objetivo evitar la condena y las denuncias internacionales por asesinar, ejecutar a los disidentes políticos, y entonces dijo, vamos a hacerlo ocultamente. Y entonces desaparece personas. Por supuesto, basado en las experiencias anteriores de la guerra de Argelia, de la capacitación y la instrucción que se daba desde la Escuela de las Américas en Panamá por parte de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Es decir, toda una dinámica y un conocimiento que ya venía existiendo desde antes, pero que se pone en práctica de manera sistemática y generalizada en muchos de nuestros países. Y después lo que vemos también son como las dictaduras de Centroamérica o los gobiernos autoritarios de Centroamérica tomaron y de hecho fueron asesorados por los propios militares argentinos, por ejemplo, para ejecutar desapariciones forzadas en los 80 en esta región. Pasemos a la siguiente. Entonces, frente a la realidad de las desapariciones forzadas y la lucha de los familiares de desaparecidos, surge una primera obligación estatal que es central y que de alguna manera es la que yo quiero, de la cual quiero hablar hoy, y quiero hablar de el significado que esa obligación internacional tiene y todas las subobligaciones que nacen de esa obligación, que es la obligación de investigar de manera eficaz, exhaustiva e imparcial las desapariciones forzadas. Es algo que, pasemos a la próxima filmina, es algo que está muy desarrollado en términos normativos, ¿sí? Que de hecho la Corte Interamericana de Derechos Humanos desarrolló especialmente a partir del caso Velázquez Rodríguez, que todos ustedes seguramente conocen y que justamente es un caso hondureño. A partir de ahí se empieza a desarrollar una muy compleja y rica jurisprudencia por parte de nuestro Tribunal Interamericano, ¿sí? Que después se plasmó, como les decía al principio, en la Declaración de 1992, en la Convención Interamericana de 1994 y en la Convención Internacional del año 2006. Es decir, hoy por hoy, normativamente, la obligación de investigar tiene un fuerte andamiaje normativo, es decir, es derecho que debe ser cumplido, son obligaciones del Estado. Pasemos a la que viene. Ahora bien, el derecho, lamentablemente muchas veces difiere de la realidad, y esto es lo que vemos no solamente en nuestro continente americano, sino lo que a mí me toca ver desde el grupo de trabajo en prácticamente todas las regiones del mundo. Ya en el año 92 y 93, el grupo de trabajo en sus informes, si los pueden encontrar, están publicados en la página web y yo se los puedo también facilitar, se preocupaba por el problema de la impunidad de las desapariciones forzadas. En la mesa anterior nos contaba Berta, si no me equivoco, cómo aquí justamente se pasaba en ese momento una ley de amnistía. Y lo mismo sucedía en muchos lugares. En Argentina, las leyes de amnistía se habían aprobado en los años 86 y 87, y lo mismo sucedía en todos lados. Entonces, desde Naciones Unidas, desde los mecanismos y los organismos de protección, este tema justamente empezó a tomar relevancia y empezó a estudiarse. Y entonces el grupo de trabajo ahí desarrolla una serie de obstáculos que de alguna manera generaban impunidad. Y hicieron una consulta, mis antecesores, y le preguntaron a la sociedad civil y a los estados
cómo combatir contra la impunidad en ese momento. Y en ese mismo momento, probablemente también, sobre todo los que sean abogados, conozcan que en ese mismo momento se desarrollan los principios contra la impunidad impulsados por un experto francés llamado Louis Joinet, que después se actualizaron en los años 2000, en el año 2005, que son una fuente de derecho también muy importante. Pasemos a la próxima. Ahora bien, tenemos derecho, tenemos convenciones, tenemos declaraciones, tenemos jurisprudencia, tenemos principios, pero sigue habiendo impunidad. Eso es lo que hoy está viendo el grupo de trabajo y es de lo que estuvimos hablando también esta mañana. Entonces, ¿cómo se expresan hoy en día, cómo se expresa la impunidad? ¿A través de qué obstáculos? Amnistías e indultos. Como decíamos antes, hoy, esta semana, se está discutiendo en el Congreso salvadoreño una nueva amnistía, que la llamen de otra manera, y desde los mecanismos, desde los procedimientos especiales de Naciones Unidas, estamos instando al Estado a no aprobar esa nueva amnistía. Lo mismo sucede en Guatemala. Siguen existiendo justificaciones de las desapariciones forzadas basadas en la obediencia debida, eximentes de órdenes superiores. Hay rechazo sistemático de los recursos de las corpus. Todo esto puede suceder, alguna de estas en cada uno de los países. En algunos de los países sucede todo, pero son obstáculos que vamos documentando. Falta de independencia de los operadores judiciales. País donde hay desapariciones forzadas, este es uno de los principales problemas. Si tuviéramos instituciones fuertes, independencia de los ministerios públicos y de los poderes judiciales, sería muy difícil que haya desapariciones forzadas, porque como decía antes, la desaparición forzada está íntimamente relacionada a la impunidad. Investigaciones fraudulentas, ¿qué quiere decir esto? Denuncian a un jefe militar, ok, abramos una causa. En 2 semanas se cierra, las autoridades judiciales dicen, en realidad acá no está comprobado que se haya cometido ningún delito, el cuerpo no aparece, entonces nadie puede decir que acá hubo un homicidio ni una desaparición. La causa se cierra, la imputación contra ese oficial se cierra y queda cubierto por el sistema legal de muchos países por el principio que se conoce como cosa juzgada. O sea, son mecanismos incluso de connivencia de los aparatos judiciales con la impunidad. Investigaciones a cargo de la justicia militar, lo hemos visto en todos nuestros países. Carencia de recursos materiales humanos, esta es la más compleja también porque somos países que enfrentamos graves crisis económicas, entonces bajo la falta de financiación se esconde muchas veces una falta de intención y de voluntad política de investigar, y entonces las autoridades suelen decir a los familiares, hacemos lo que podemos y vamos a avanzar, pero esas investigaciones no avanzan por años, por décadas, y no hay resultados. Investigaciones burocráticas, tenemos instituciones judiciales y de investigación muy anquilosadas, donde muchas autoridades creen que mandando oficios a un hospital, a una comisaría, eso es hacer una investigación, no salen de sus asientos, es decir, no van al lugar del hecho, no entrevistan testigos. Seguramente esto que yo les estoy contando ustedes lo conocen de manera directa porque probablemente lo hayan vivido. Entonces las investigaciones judiciales, las investigaciones policiales no se hacen desde un escritorio mandando oficios. Y esto lo sabe todo el mundo, está absolutamente desarrollado en los programas de reforma judicial que tienen muchísima financiación, que en América Latina han estado rodando desde la década del 80, llevamos 40 años de reformas judiciales. Entonces todos los gobiernos tienen muy claro que esa no es la manera de hacer investigaciones judiciales, pero se siguen haciendo de esa manera. Límite al acceso de archivos estatales, entonces bajo el manta de la seguridad nacional no podemos conocer información que seguramente es muy rica y que podría en muchos casos resolver la responsabilidad de los perpetradores, pero también el lugar donde pueden estar nuestros desaparecidos. Y luego la inexistencia o falta de independencia de los equipos forenses. Pasemos a la siguiente. Principal, y lo estuvieron hablando los amigos esta mañana también, las amenazas, hostigamientos, asesinatos y desaparición forzada de los familiares de desaparecidos, de los defensores de derechos humanos, incluso en muchos países de los propios investigadores judiciales cuando realmente quieren avanzar. Esto claramente es uno de los principales problemas. ¿Qué testigo puede brindar información si corre riesgo su vida? Y muchos lo hacen por la gran valentía que tienen, sobre todo quienes fueron sobrevivientes.
pero al testigo, al pueblerino, al que vio lo que pasó, al que vio los lugares de enterramiento, es muy difícil conseguir esa información si no se genera un contexto de seguridad para ellos. Y precisamente generar estos miedos, estos temores, o no trabajar sobre estos temores, es una manera bastante sutil de seguir perpetrando la impunidad. Bueno, y después hay otros elementos, vamos avanzando, así me alcanza el tiempo. Estoy muy mal de tiempo. Voy a tratar de apurarme. Entonces, la pregunta es cómo implementar esta obligación de investigar, qué hacer. Y eso es de alguna manera lo que el grupo de trabajo está tratando de hacer a partir del informe que va a presentar en septiembre. Es decir, qué políticas públicas tiene que llevar adelante un Estado para resolver toda esta situación tan compleja que venimos describiendo. Pasemos entonces a la siguiente. Entonces decíamos antes que esto ya tiene un fuerte componente jurisprudencial que ya fue avanzado. Pasemos a la siguiente entonces, que esto ya hablamos. Entonces, desarrollo de estándares, prohibición de leyes de amnistía, esto está también muy desarrollado, pero hay que seguir insistiendo. Exclusión de la justicia militar, y en este sentido el Comité contra la Desaparición Forzada en el año 2015, si no recuerdo mal, ya sacó una declaración diciendo que para las desapariciones forzadas no puede intervenir la justicia militar, ni para investigarlas ni para juzgarlas, porque carece de la necesaria imparcialidad. Que la prescripción tiene que ser prolongada, y esto está plasmado tanto en la declaración como en la convención sobre desapariciones forzadas. Pasemos a la siguiente, por favor. Hay un derecho a denunciar las desapariciones forzadas ante las autoridades, lo que parece una obviedad, pero en muchos países las autoridades ni siquiera aceptan las denuncias o rechazan las denuncias de los familiares. Que esas denuncias tienen que ser tomadas sin demoras, y aún de oficio. Es decir, de oficio quiere decir que cuando las autoridades judiciales o policiales conocen una desaparición forzada tienen que inmediatamente iniciar una investigación. Esas primeras horas de investigación todos sabemos que son las horas claves para encontrar a la persona con vida. Entonces las autoridades tienden a dilatar esos primeros momentos diciendo esperemos 72 horas, que tal vez vuelve a casa. Ese momento, cuando la alegación es de una desaparición forzada con intervención de fuerzas policiales, de organismos de inteligencia del Estado, de fuerzas militares, debe iniciarse de manera inmediata, y los Estados tienen que estructurar sus propias unidades de investigación para poder dar respuesta a este problema de manera inmediata. Las autoridades tienen que tener acceso a toda la documentación relevante. Esto está en la Convención y en la Declaración, artículo 12, párrafo 3 de la Convención, por ejemplo, y esa documentación relevante a la que hace mención la Convención tiene que incluir a los archivos de inteligencia, los archivos de policía y los archivos militares. Las autoridades tienen que tener acceso a todos los lugares de detención, es decir, una autoridad que recibe una denuncia de desaparición forzada y que la denuncia dice que se la llevó tal unidad del ejército, tiene que inmediatamente poder entrar a esa unidad del ejército a buscar si la persona está ahí o si hay rastros de que la persona pasó ahí. Y esas primeras horas, como decía antes, son centrales. Las familias tienen que tener acceso a la investigación y debe garantizarse su participación. Pasemos a la siguiente, me voy salteando algunas para poder tener tiempo luego. Por supuesto, tienen que haber programas de protección de testigos, que no son los programas de protección de testigos que el Estado tiene y que habitualmente usa para investigar narcotráfico o criminalidad organizada. Las desapariciones forzadas, como son perpetradas por el Estado, tienen que tener mecanismos de protección diferenciales. Los mecanismos de protección tienen que ser independientes del Estado, tienen que generar confianza en los familiares. A los familiares no se les puede decir te voy a proteger mandándote a otro país o te voy a alejar de todo tu entorno, porque justamente un familiar que está buscando a su ser querido desaparecido no lo pueden mandar a otro lugar, porque tiene que seguir buscando y tiene que poder seguir buscando justicia y buscando a su ser querido. Entonces los mecanismos de protección tienen que ser sensibles y encontrar opciones que hoy por hoy existen por los avances tecnológicos para poder brindar protección de manera más flexible. Tiene que haber políticas de preservación y desclasificación de los archivos. Hay algo curioso, muchos países de América Latina hemos recibido documentación desclasificada del gobierno de Estados Unidos. Argentina, Guatemala, El Salvador, hasta donde sé Honduras no ha recibido archivos desclasificados.
Entonces, tal vez un desafío importante para las organizaciones es exigir a través del Estado hondureño que Estados Unidos entregue archivos que seguramente tiene sobre los crímenes cometidos en el país. Un tema muy importante que no me quiero saltear es que es central que haya unidades especializadas para investigar las desapariciones forzadas. Unidades fiscales especializadas donde pueda haber una investigación de contexto, donde se pueda centralizar la información y es la manera de poder tener investigaciones más eficaces. Este es un tema que tal vez, si después tenemos tiempo, lo podemos conversar un poco más en el marco de las preguntas y respuestas. Y finalmente, la necesaria coordinación entre agencias estatales. No puede ser que haya una fiscalía que investigue una cosa y que no conozca lo que investiga otra, o que haya una unidad de búsqueda de personas desaparecidas que no sepa información, que no conozca información relevante sobre los perpetradores. Ahora después voy a tratar de avanzar, ya voy a ir terminando. Pasemos una más. Me salteo esta. Y este tema me parece central, justamente entre la cooperación entre agencias del Estado. La búsqueda de desaparecidos y la investigación penal contra los perpetradores tiene que estar siempre coordinada, tiene que retroalimentarse. El hallazgo de un desaparecido nos dice mucho sobre quién pudo haber sido el perpetrador, nos da mucha información. Y también quién pudo haber sido el perpetrador nos da mucha información sobre dónde buscar a un desaparecido. ¿Sí? O sea, esto se debe trabajar, como decía antes, con perspectiva de contexto. Tiene que haber una fuerte retroalimentación de las distintas agencias que pueden ser estatales o no estatales que trabajan la investigación de las desapariciones forzadas. Pasemos también. Y este es el final que, para cerrar con una reflexión. Porque todo lo que yo les contaba hasta ahora, por un lado eran obstáculos que nos pueden hacer sentir que es difícil avanzar. Después, de alguna manera, políticas públicas y derechos con los que podemos tratar de avanzar, y de hecho hay muchos países donde se pudo avanzar. En Argentina hubo grandes avances y tuvimos 15 años de impunidad, de leyes de amnistía y de indultos. Y sin embargo hoy tenemos cientos de perpetradores en la cárcel. Tuvimos juicios y hay búsqueda de desaparecidos. Entonces, las posibilidades de conseguir reparación también existen. Ahora, el asunto es, todo ese programa de obligaciones y políticas públicas requiere de un Estado que quiera llevarlas adelante. De alguna manera, desde el grupo de trabajo, lo que estamos haciendo es tratando de dar herramientas a un Estado que quiere avanzar en las investigaciones. Ahora, el problema es cómo llegar a ese nivel de un Estado que quiere hacer y que por lo tanto pide cooperación para poder hacer. Y para eso, el eje central, y me parece que de alguna manera se trasluce de lo que va de mi presentación, es justamente el reclamo de las víctimas, que es el corazón y es el punto de partida. Y ese reclamo de las víctimas tiene que generar empatía social. Y acá sé que hay muchos comunicadores, y ya se habló, el padre Melo habló del rol de los comunicadores sociales, y la generación de empatía social está íntimamente relacionada con el trabajo de la prensa y de la comunicación social y de la comunicación alternativa, precisamente porque estamos convencidos, y esto es una realidad que estamos viviendo en estos años en todo el mundo, y es que en general la prensa no es libre, no es independiente, que está hegemonizada, que hay más bien intereses empresarios que suelen pesar por sobre los intereses de la comunicación. Entonces, pelear contra esta realidad hoy es claro, porque la empatía social necesariamente pasa por cómo los medios de comunicación transmiten ese reclamo de las víctimas, y que entonces los medios de comunicación no generen una revictimización de las víctimas, que no generen la estigmatización de las víctimas, sino que las pongan en el lugar de personas que merecen respuestas por parte del Estado. Y esto es clave entonces para generar voluntad política, porque si se genera empatía social, ahí vamos a encontrar contextos en los cuales los Estados pueden tener una verdadera voluntad de resolver el problema, de avanzar, etc. Entonces, trabajar un poco en este camino me parece que es uno de los grandes desafíos, no jurídicos, sino más bien políticos y de la realidad. Bueno, gracias por la atención. Gracias, doctor. Miren qué trabajo el que me asigna COFADE, tener que limitar el tiempo del doctor Hassan.
tanto ex miembro del comité como actual miembro del grupo de trabajo. Tendríamos nada más 10 minutos para las preguntas que han surgido. Voy a leer las preguntas que manda el público. Una de ellas dice: ¿cómo se demuestra una desaparición forzada? ¿Y cuánto es el tiempo para que exista una resolución en caso de que se ha presentado a los mecanismos de Naciones Unidas un caso? La otra pregunta dice: ¿qué hacer para lograr una verdadera investigación si desde el Estado es el que se está generando justamente la impunidad? Y otra pregunta sería: ¿cuál es la característica de los contextos actuales de la desaparición forzada de personas? Y bueno, entonces le estaríamos dando la palabra al doctor Hassan. Y bueno, yo aprovecharía también a hacer una pregunta sobre el tema de la prevención. ¿Cómo podemos trabajar los países en términos de políticas públicas, pero también en términos de concientización y esa empatía social para prevenir la desaparición forzada de personas? Y por aquí surge otra pregunta: ¿cuáles son las condiciones que debe prevalecer para investigar y lograr justicia contra la desaparición forzada? Doctor Hassan, antes de darle la palabra, quisiera comentarle que en el caso hondureño, yo fui fiscal del Ministerio Público en los años 94, 95 y 96, cuando se abrió la Fiscalía de Derechos Humanos y iniciamos trabajando la investigación de desapariciones forzadas de personas. Y logramos generar algunas investigaciones, recuperar escasamente a 3 personas detenidas desaparecidas y darles esa paz a sus familias, al cual no logramos darles la justicia que se merecían. Pero hemos visto cómo en la sociedad hondureña perpetradores de desaparición forzada luego pasaron a estructuras del Estado como Secretaría de Seguridad, Ministerio de Defensa, Subsecretarios de Defensa o de Seguridad, personas que uno las puede comparar con los documentos desclasificados, que sí hubieron documentos desclasificados que logró el Comisionado de Derechos Humanos. Obviamente habían tachaduras en los documentos, y incluso ahora los vemos queriendo formar partidos políticos, algunos de ellos. Eso hace parte de ese circuito de impunidad, pero también el tema de las condiciones para la no repetición cuando estas personas se incrustan, ¿no?, en las estructuras del Estado y tienen poder y acceden a poder. Bueno, por ahí creo que serían los comentarios y preguntas. Bueno, muchas gracias por las preguntas. Voy a iniciar por la primera: ¿cómo se demuestra la desaparición como para empujar una investigación? Y acá lo más importante es entender, y hay que hacerle entender al Estado, que no es la responsabilidad de las víctimas y de los familiares probar esa desaparición, que lo que hace un familiar es hacer una denuncia y aportar la información que tiene. Pero cuando hay una alegación de desaparición forzada, se disparan todas esas obligaciones que el Estado tiene. Entonces, el Estado tiene que investigar, como si fuera una desaparición forzada, toda alegación de desaparición forzada. Es decir, si una persona desaparece, no se sabe de su paradero, cuando uno va a la policía, a la comisaría, a las agencias judiciales y dicen no tenemos información, y hay una alegación de participación estatal, dicen se lo llevó la policía, se lo llevó el ejército, o en el lugar donde desapareció había un fuerte operativo policial desde hacía semanas y no es la primera persona que desaparece. Entonces, por contexto, los estados deben investigarlo como una desaparición forzada, aunque no haya un testigo que diga se lo llevó la policía o se lo llevó el ejército o la marina o la entidad estatal que sea. Entonces la obligación del Estado es investigar el Estado, no es el peso del familiar el que tiene que probar y demostrar que es una desaparición forzada. El familiar tiene que presentar una alegación. Esto es un problema en prácticamente todos los países donde hay desapariciones forzadas a repetición, porque tienden a evitar las investigaciones como desaparición forzada, las encuadran de otra manera. Entonces, por eso es tan importante contar en nuestra legislación penal con el delito autónomo de desaparición forzada, porque eso también va a facilitar que las investigaciones se lleven adelante como tales, porque si no hay un delito de desaparición forzada es mucho más difícil iniciar todas estas obligaciones de investigación inmediata, etcétera, cuando el delito no existe y puede ser calificado como una privación de libertad, un secuestro o un homicidio. ¿Cómo hacer una verdadera investigación? De alguna manera es un poco lo que traté tal vez
la pregunta la hicieron antes de que vaya avanzando, pero son un montón de factores. Entonces tiene que haber unidades especializadas. Esas unidades especializadas, algo que no llega a decir y que es muy importante, tienen que tener un contacto muy fluido y empatía con las víctimas. Es decir, lo que no sirven son funcionarios judiciales que rechazan a las víctimas, que no saben cómo sentarse, cómo trabajar con las víctimas, cómo recibir información. Conseguir información en este tipo de casos implica ir al terreno, entrar en confianza con los testigos, con los potenciales testigos. Esa es la única manera de recibir información de calidad en contextos de fuerte desconfianza. O sea, las autoridades judiciales tienen que entender que son parte del Estado y que como parte del Estado en un delito cometido por el Estado van a recibir siempre como punto de partida o como inicio la desconfianza y la falta de recepción de información. Entonces trabajar en el terreno, dedicar tiempo a entrevistar testigos, pasar tiempo con los familiares, es algo que tienen que tener las autoridades que estén a cargo de la investigación. Por supuesto, centralizar información y tener la voluntad y el coraje de exigir al Estado de información. Por eso es tan importante contar con sistemas judiciales independientes que tengan respaldo. Y yo sé que en muchos contextos, y el contexto que hoy se describía por la mañana de Honduras no facilita esta realidad. Ahora, una experiencia muy positiva en muchos países, que tal vez alguno de ustedes, y lo que vos, Reina, recién contabas puede ser un ejemplo, una respuesta positiva ha sido la formación, la capacitación de familiares, de profesionales que forman parte de los movimientos sociales, de los movimientos de derechos humanos, para ingresar en las estructuras del Estado que tienen que hacer estas investigaciones. En la CONADER, que fue la Comisión sobre Desaparición de Personas de Argentina, que se crea en 1984 a la salida de la dictadura, los familiares desaparecidos formaban parte de prácticamente todas las comisiones de la CONADER. Y ellos fueron los que entrevistaron a las víctimas, consiguieron información de calidad, y esa información, muchos años después, incluso después de las amnistías, sirvieron para avanzar en las investigaciones. La unidad de coordinación fiscal sobre delitos de lesa humanidad en Argentina tiene muchos profesionales, muchos fiscales y ayudantes de fiscales que trabajaron antes en organizaciones de derechos humanos y que fueron entrando a trabajar y permeando, si se quiere, las estructuras del Estado y consiguiendo pequeños avances aún en contextos complicados, de grandes obstáculos. ¿Cómo estamos de tiempo? ¿Ya estamos? 3 minutos. Vaya, pues, está bien. Voy a tratar de cerrar tal vez con el tema de la prevención y concientización. Las organizaciones internacionales existimos para eso, para ayudar a concientizar a la comunidad internacional cuando el espacio local está cerrado. Entonces, desde mi lugar, el lugar que me toca hoy acá y por el cual hoy los estoy acompañando, tengo la fortuna y el honor de poder acompañarlos, estamos abiertos a ser su voz, a replicar la voz de los familiares, de las víctimas, en el marco de la comunidad internacional. Entonces, esto me parece importante. Les puedo hablar de un montón de mecanismos que están en la Convención y en la Declaración, que tiene que ver con el registro de detenidos, que tienen que ver, digamos, sería una respuesta formal en términos de prevención de las desapariciones forzadas. Las unidades carcelarias tienen que tener a todo el mundo registrado, las personas cuando son liberadas tienen que ser liberadas en determinadas condiciones, pero lo que en realidad me parece que es más útil que les puedo decir ahora es que desde el grupo de trabajo tenemos procedimientos de caso, es decir, cualquier caso, sea reciente o sea de los años 80, los podemos recibir y podemos establecer procedimientos con comunicaciones al Estado para que nos dé respuesta en relación a qué se está haciendo para buscar a los desaparecidos. Podemos también generar lo que se llaman alegaciones generales, que es básicamente preguntarle al Estado, exigirle al Estado respuestas cuando recibimos una alegación de la sociedad civil que nos dice hay determinados obstáculos para la implementación de la Declaración de 1992 y que eso puede ser desde que la justicia no avanza, hay impunidad, no se está haciendo nada para buscar a los desaparecidos, se está amenazando, asesinando, intimidando o persiguiendo a los defensores de derechos humanos que trabajan por las desapariciones forzadas, etcétera, etcétera. Es decir, tenemos esos mecanismos, esas alegaciones son publicadas en los informes del grupo de trabajo, vienen con preguntas al Estado para que explique qué está haciendo y qué respuesta se puede dar en relación
con esos obstáculos en relación con sus obligaciones internacionales, y lo que los estados en general no quieren es aparecer en esos informes, es aparecer básicamente como perpetradores de violaciones a derechos humanos, como estados que no dan respuesta a las víctimas, y ese es el pequeño poder de posibilidades que tenemos desde el grupo de trabajo y desde otros mecanismos de Naciones Unidas, y lo mismo sucede con el sistema interamericano, para poder avanzar con estos temas y ayudar a las comunidades locales a buscar memoria, verdad, justicia y garantías de no repetición. Gracias. Bueno, gracias al doctor Hassan, gracias a ustedes por sus preguntas y bueno, continúa el foro de este día. Gracias.